Y bueno, todos dicen, bueno, está bien, hay que tener ventilador, hasta que aparece una denuncia y aquí dentro de esto también los parlamentarios. Está Katia González ya en comunicación con nosotros. ¿Qué tal, Katia? ¿Cómo te va? Buen día. Buenos días, Carlos. ¿Cómo estás? En tu nombre a todo el equipo de Pulso Urbano Bueno, a contanos, disposición. ¿qué pasó? ¿Qué es esto que presentaron? Porque veo a varios parlamentarios que presentaron esta nota ya directamente a la Fiscalía. ¿Esto, verdad, Katia? Sí, efectivamente, la denuncia toma como base de proceso o cabeza de proceso un informe de auditoría que realiza la Contraloría General de la República. Hay que señalarle a la audiencia que la compra de estos 30 ventiladores pulmonares data de fecha 1 de abril del 2020, o sea que es al inicio de la pandemia. Esto termina de cerrar en un informe de auditoría que detecta, según el criterio del grupo de diputados, hechos que pueden tener connotación o relevancia penal. Ese es el motivo por el cual el día de ayer se presentó esto a la Fiscalía, y hay que aclarar un poco que los puntos que llaman la atención, según el informe de auditoría, fue, en primer lugar, la apresurada adjudicación. Esto se realiza en 5 horas hábiles. Se comunica a empresas el llamado urgente vía excepción para la adquisición de 30 ventiladores en fecha 1 de abril a las 19 horas más o menos. Y al mediodía del día 2 de abril se procede a la adjudicación teniendo un solo oferente como cotizante, digamos, de estos productos. Este oferente se llama DISA Healthcare S.A. y hay que decir que ninguna otra empresa se presentó, y entre las cuestiones que llaman la atención, y es justamente lo que se pide que la Fiscalía investigue, es que la adjudicación se hace por 8.100 millones de guaraníes y según las facturas que figuran en Dinavisa y en otras instituciones, este costo o lo que le costó a la empresa estos 30 ventiladores son poco más de 2.300 millones de guaraníes. Esa diferencia es la que podría constituir un hecho de lesión de confianza y que nosotros estamos pidiendo que se tome intervención desde el Ministerio Público. O sea, sería aproximadamente una diferencia de 5.000 millones, diputada. Efectivamente, es así. No se puede explicar, según lo que dicen los auditores, el motivo por el cual se establece un precio de referencial de 220 millones de guaraníes. Y como te digo, el Estado paraguayo hoy sabe y tiene los elementos, fundamentalmente el Ministerio de Salud, para saber cuánto realmente le costó a una empresa. Acá no aplica el precio de mercado, acá no se puede decir estamos en pandemia y vamos a facturar un 243% más del costo real del producto. Y hay todo un esquema que hay que desestructurar, que continúa incólume dentro del Ministerio de Salud. Ese es el motivo por el cual estamos realizando esta denuncia. Hay que decir que según la documentación, estos ventiladores ya se entregaron. Sin embargo, en fecha 28 de abril se hace una verificación in situ y solamente se constata que 3 respiradores estaban colocados. El resto continuaba en depósito. Ahí hay una discordancia. ¿Dónde está la urgencia? Si vos decís que es súper urgente, ¿por qué 20 días después vos solamente tenés operando 3 ventiladores? ¿Por qué no se respetó el principio de economía? Sin lugar a dudas estamos en una época delicada en donde debemos adquirir los insumos, nadie dice lo contrario, pero debe darse la mayor publicidad y transparencia posible. Esto se podía haber anunciado inclusive en las conferencias de prensa que se realizan, y estamos justamente llamando la atención y pidiendo el cambio de metodología. 5.000 millones de guaraníes no es poca cosa, Carlos. ¿Qué dice la gente? Pero, ¿qué dice la gente del Ministerio de Salud? ¿Pudieron preguntarle a alguien del Ministerio qué pasó con esto, Katia? En realidad, en el descargo que ellos hacen en Contraloría, justifican la cuestión con ideas muy genéricas que no llenan las expectativas, porque ellos ya fueron, digamos, requeridos antes del informe final de Contraloría de qué es lo que pasa. Y ellos dicen que supuestamente la urgencia, la premura del tiempo,
la falta de oferentes le obliga a ellos a realizar esta adjudicación directa a esta empresa, pero no tiene profundidad, digamos, la justificación que realiza el Ministerio de Salud para esta compra, y no queremos que se siga repitiendo esta mala práctica, y ese es el motivo por el cual estamos poniendo a disposición estos hechos que deben ser escrutados por el Ministerio Público, hechos que deben ser esclarecidos, porque finalmente en este esquema delictivo de compras públicas que se ha detectado desde el inicio de la pandemia, los más perjudicados son nuestros médicos y los ciudadanos paraguayos, porque la corrupción mata. Siempre y cuando esta gente esté priorizando intereses personales, vamos a tener cuestiones que son sumamente delicadas, y aparentemente la coima, el aceite para que salgan las licitaciones ya es absolutamente inescrupuloso. No se habla de un 10 ni un 20%, se habla de un 243%, y eso realmente es inmoral. Diputada, además de estas irregularidades detectadas por Contraloría en base a su informe, ¿Contrataciones Públicas no hizo puntualizaciones sobre alguna irregularidad? Sí, también se realizaron, por ejemplo, entre el pliego de bases y condiciones, o sea que el llamado a licitación y la suscripción del contrato, hay inconsistencias. Esto se viene repitiendo y no es poca cosa. Tu pliego de base tiene que determinar exactamente cuáles van a ser las condiciones de la suscripción del contrato. Sin embargo, ellos tiran un pliego de bases y firman un contrato con adendas o con modificaciones que obviamente coartan la participación de otros competidores dentro de una licitación. Entonces se acorta el camino, hay una inconsistencia que también se detecta. Diputada, y en relación a... se dan casos en donde ganan licitaciones empresas que no tienen relación originalmente con lo que significa el tema salud, y que en otros casos están relacionadas a obras o a compras con artículos fallidos. Se está siendo denunciado también, y ahí uno tiene que ver qué expertise tiene esa empresa para la compra de un artículo que es el que se está necesitando de urgencia para salud. Efectivamente, Blanca, ese caso no se da aparentemente con esta empresa que ya fue adjudicada en varias licitaciones del ministerio, pero sí se están dando situaciones similares en donde es como que las empresas se presentan a licitaciones sin tener la experiencia y parece que pueden proveer de todo. Y eso obviamente ocasiona una desconfianza natural, porque no es lo mismo una persona que realmente, o una persona jurídica en este caso, que realmente está especializada en un rubro, por ejemplo, insumos alimenticios, que después quiera vender maquinaria. Esas son situaciones que se tienen que revisar desde la propia matriz de contrataciones públicas, de manera tal a garantizar que los productos proveídos al Estado paraguayo sean realmente productos de buena calidad. En cuanto al Ministerio de Salud, cuando se trata de insumos importados, tiene una institución que está en la mira hace mucho tiempo que se llama Dinavisa. Dinavisa cuenta con la documentación porque cada vez, chicos, que se va a introducir al país un insumo hospitalario de alta complejidad, ya sea medicamentos o en este caso ventiladores pulmonares, ellos hacen la documentación para habilitar. Entonces hay que intervenir Dinavisa. No es la primera vez que lo decimos. Y disculpen, acá está pasando un turero. No sé si me escucharon bien. Ya escuchamos, sí. Bueno, diputada, vamos a estar atentos entonces a cómo continúa esto a nivel de Fiscalía. Muchas gracias por su tiempo, muy amable. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Diputada Katia González.